Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. Amigos, muy buen día. Les saludamos en este miércoles 30 de diciembre de 2017. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Norma. Buenos días a todo el auditorio. Pues ya estamos en la recta final de este 2017, la última semana prácticamente, la penúltima semana de este año. La penúltima semana del año. Ya se nos fue, mi querido doctor, se nos fue este año. ¿Y qué creen? Con este final de año y después de todo lo que ha sucedido en nuestro estado de Quintana Roo, donde estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo, pues déjenme comentarles un tema pues bastante interesante respecto a cómo nos ven en la Federación de los quintanarroenses. Tan es así que el presidente pues nos castigó. Nos castigó el presidente. Perdón. Salud. Perdón, pero bueno, y todo esto se dio porque la administración federal de Enrique Peña Nieto ha retardado el flujo de recursos para obras y proyectos en Quintana Roo. Extrañamente, en el último tramo de gobierno de Roberto Borge y en el primer año de la administración del actual gobernador Carlos Joaquín González, esto obviamente tomado del portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda Federal, de los 16 proyectos de obra pública que el Ejecutivo Federal anunció como compromiso presidencial para ejecutar en el Estado, al menos 2 de estos deberían concluirse este diciembre, pero no es así. Se trata del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chetumal y del Centro Regional de Atención a Emergencias CRAE en Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, esos son parte de las obras de los que no se concluyeron y bueno, también vamos a checar todo lo que es el tema de las escuelas al 100, que son programas presidenciales que ya había fondos que se tenían etiquetados, asignados. Así es, y que finalmente pues no llegaron en tiempo y forma aquí al estado de Quintana Roo. En el primer caso, por ejemplo, de la construcción de la obra para 2018, que era la ampliación de la pista del aeropuerto de la ciudad de Chetumal, y para el proyecto del Centro Regional de Atención a Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, se registraron con 0% de avance y se desconoce si se amplió la vigencia de la obra, el proyecto de la pista del aeropuerto, pues finalmente es un proyecto que es súper necesario allá en Chetumal, por eso no llegan vuelos mucho más, no hay más de mayor tamaño. Y aviones, sí, que haya más, que pues nada más hay 2 líneas que llegan allá en Chetumal, o sea, Interjet. La pista, incluso para cierto tipo de aeronaves, la pista no les da garantía para que puedan aterrizar. Pues no llegó ese dinero, aunque ya estaba etiquetado y pues se fueron dando plazos y jamás llegaron. Bueno, hay que decir que algunas cosas, como son de acción retardada, se ven los efectos después, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues como un tren mete el freno y no se detiene inmediatamente como algún otro tipo de vehículo, sino que le lleva un determinado tiempo poderse detener, ¿no? Si tú te das cuenta en la nota, hablan de que esto se detiene desde el gobierno de Borge. Así es, fue el último tramo del gobierno de Borge. Fue para los castigos, ¿no? O sea, ellos ya venían viendo la robadera que había en Quintana Roo, y hay que decirlo, no es eso lo que les preocupaba más. Les preocupaba que había una robadera y un gobernador que ya se les había salido del redil.
Entonces había que cerrarle los recursos a ese gobernador. Se empiezan a frenar en su momento y claro, los efectos los empezamos a ver incluso a la entrada del actual gobernador, y es algo que aunque ellos ya quieran dar marcha atrás y ya quieran dar esos recursos, pues ahí hay mucha burocracia, no es de un día para otro. Entonces, yo le veo más el cariz de que se los detuvieron a Borge y que todavía no han tenido la soltura, no lo han hecho expedito de manera que podamos ya tener esos recursos. Pero obvio también habla de que no es algo prioritario para el gobierno federal, porque sabemos que cuando el gobierno quiere algo, bueno, perdona el Baester en 2 días, ¿no? Porque le surge por cuestiones electorales. Entonces, hay mucho de esto. Y bueno, también hay que decir que hubo muchos fondos federales para proyectos que se pudieron implementar en los municipios, por ejemplo, hablando de Benito Juárez, que ni siquiera nadie les hizo caso, ni siquiera se tramitaron, ¿no? En forma, en tiempo. Entonces, bueno, aunado a que estuvieron tratando de detener un poco la fuga de estos dineros, también hubo muy poco interés de parte de Quintana Roo, hay que decirlo, en los municipios, de fondos federales que se hubieran podido aterrizar y que se ignoraron, se dejaron pasar. Y bueno, pues ante esto estamos viendo este resultado. Y sí oímos mucho hablar de no hay dinero, y si le rascas, hubo mucho dinero federal desperdiciado en Quintana Roo, unas veces por el gobierno federal que lo frenó, otras veces por los gobiernos estatal y municipal que no hicieron los trámites conducentes para que esos dineros aterrizaran en el estado. Pues sí, por ejemplo, en el caso de este aeropuerto, finalmente era una obra que inició en el 2014, o bueno, así se presupuestaba que iniciara en el 2014, se fueron dando largas en este proyecto, y bueno, ahora lo que dicen las autoridades del propio aeropuerto de Chetumal es que se va a iniciar ahora, en este último periodo de este año, y posiblemente se termine hasta el 2018, o sea, este retraso de recursos obviamente, pues obligó a que se retrasaran, obviamente, la construcción y todo. Ahora, habría que investigar a fondo, Normita, y la mula no era arisca la hicieron, si estos fondos se retrasaron. No vaya a ser que en los libros a nivel federal los recursos sí se aplicaron, porque ahí ha estado llegando información de algunas triangulaciones que hizo Videgaray para hacerle llegar dinero a su partido. Y está muy interesante porque nos dicen, se detuvieron esos recursos. Habría que ver de veras el origen, la fuente, si ahí no está registrado que esos recursos sí se dieron, porque también muchas de estas pasan en este país. Pues sí, ahora sí que es parte de todo lo que se está dando ya en el último cierre, y como bien sabemos, en pues cierre de sexenio, porque prácticamente ya el próximo año va a ser año electoral. Es que eso es algo coyuntural lo que acabas de mencionar. En este país, un año antes de las elecciones, deja de funcionar todo. Porque todo mundo ya está enfocado en el hueso que viene. No le quieren invertir a nada más que a ganar. A ganar para que entonces yo tenga hueso y pueda darle a mis cuates y a sus compañías constructoras recién hechas, que me hagan alguna obrita, ¿no? Entonces, yo no creo que eso se va a reactivar hasta después de las elecciones. Eso está, olvídense, eso y muchas cosas en este país. Estaba ayer viendo información de que en Oaxaca el 30% de las escuelas no tienen baños ni agua corriente. El 30%, es el 11% en el país, pero en Oaxaca, a Oaxaca sola le toca, el 30% de sus escuelas no tienen agua. Nosotros hablando... Y aquí el lunes las escuelas no tienen luz. Estamos hablando de los millones y millones de cuestiones políticas ahora electorales, y te vas a lo básico, y de veras es como alguien que trae una cadena de oro y no trae calzones. Así es México, ¿no? Alguien que no trae chones, no trae zapatos, pero trae su cadena de oro. Entonces, así es México. Le metemos un dineral a publicidad de todos los gobernantes en todos los niveles, le metemos un dineral a cuestiones electorales, y nuestros niños no tienen agua corriente en sus escuelas, ni luz, ni mesabancos. Y luego nos enojamos porque nos dicen tercermundistas. Yo creo que somos cuatromundistas en muchos casos, y no somos, porque muchos mexicanos no son así, pero la actitud del gobierno es completamente así. Así es. Pues es parte de lo que se está dando final de cierre de año de 2017, con los castigos del presidente de la República hacia estados.
obviamente que no fueron favorecidos o que no son de gobiernos priistas, finalmente también eso hay que decir, porque aquí viene el tinte político, obviamente por no haber sido, por haber ganado un partido de oposición la gubernatura, que fue la elección pasada, que es lo que está pasando en varios estados de la República. Sí, pero la verdad es que Quintana Roo tenemos un gobernador que aunque ganó por la oposición, fue muy afín a Peña Nieto, trabaja para él en el gabinete. O sea, yo no creo que el gobierno presidencial de la República catalogue al gobierno del estado de Quintana Roo como un gobierno enemigo, rival, porque la verdad es que ahí hay mucha coincidencia en muchos temas, ¿no? Carlos Joaquín ganó por la oposición, pero yo estoy seguro que él no tiene un enfrentamiento con el presidente. No, sí, claro. Y entonces yo más le voy al enfriamiento, más que a castigo, al enfriamiento de que toda la atención está puesta en la elección. Y bueno, estas son cosas que no dejan votos. Vamos a ponerlo así, que no dejan votos. Y entonces si no deja votos no me importan, ahorita no me interesan. Lo que quiero es el hueso. Ya teniendo el hueso ya platicamos, ¿no? Pero sí se viene un enfrentamiento brutal, se vienen... De veras, el salvajismo político de ganar por el ganar, lo hemos estado viendo ahora con López Obrador, que había ido con su banderita de ser el que iba a enfrentar a los mafiosos del poder, ¿no? Como él les dice, y resulta que a la hora del último jalón, pues todas las alianzas que hace es con mafiosos del poder también, o sea, en pocas palabras, no hay ni a quién irle, ¿no? Ni al Pinto ni al Colorado, como decían por ahí. Ves las mismas debilidades humanas en todos los políticos. Yo quiero a Kumamoto para presidente porque es el único que veo diferente, pero bueno, todavía está tiernito, le falta. Pero sí ves alianzas con el diablo si es necesario, porque aquí lo importante no es ganar bien. Al poder por el asalto, como dicen. Pues sí, porque si tú quieres llegar a hacer cambios verdaderos, no te estás aliando con delincuentes. Si te alías con delincuentes a lo largo y ancho del país, no solo con uno, ¿cómo le vas a hacer de esto para controlarlos? Entonces, ¿será que vamos con gente de otro bando cuando hablamos de Morena? Pero finalmente, pues yo no les veo mucha diferencia con todos los del PRI. Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos rápido en A Todas Luces, porque tenemos más información. Regresamos. Que ayer me... Diccionario político. Hipoteca. Contrato o derecho real por el que se gravan bienes inmuebles, sujetándolos a responder del cumplimiento de la obligación o el pago de la deuda del crédito obtenido. También, préstamo que se hace en el que se da como garantía un bien mueble o un bien inmueble. Navidad es Navidad. Adornos multicolores van apareciendo en puertas y ventanas. Abrazos y buenos deseos se intercambian con amigos y compañeros. Es la Navidad que llena de alegría nuestros corazones. Que la paz y armonía colme a todos nuestros seguidores. Son los deseos de todo el equipo de Radio Luces. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. En esta temporada invernal, cuida de ti y de tu familia siguiendo las siguientes recomendaciones de Protección Civil. Se pueden presentar días con heladez, por lo que debes mantenerte en movimiento en un lugar cerrado, beber líquidos calientes, agua, frutas y verduras, cúbrete con ropa abrigadora y cobijas. Evita el uso de anafres para calentarte o mantén bien ventilado tu hogar, ya que el carbón genera gases tóxicos. Pon especial atención en las necesidades de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, pues son más sensibles a los cambios de temperatura. Acércate a las autoridades de Protección Civil para pedir recomendaciones en esta temporada. Al salir de un lugar caliente debes de cubrirte boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio.
Coordinación Estatal de Protección Civil, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Si eres joven, estudiante, padre o madre de familia, trabajador, empresario y deseas superarte aprendiendo inglés, esta es tu oportunidad. Inglés para Todos, a través del Instituto Quintanarroense de la Juventud, ofrece este curso con duración de 15 meses, de lunes a sábados en distintos horarios. Iniciamos en enero. Para mayor información, comunicarse al 983-129-2761 o síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarroense de la Juventud, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Ser cumplido tiene sus beneficios. ¿Ya realizaste el canje de placas? ¿Estás al corriente en tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy los subsidios de tenencia vehicular que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene para ti. Regularízate. Tienes hasta el 31 de diciembre. Acércate a las oficinas recaudadoras para más información sobre cómo regularizarte y aprovecha los subsidios de tenencia vehicular. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Diccionario político. Negociación. Proceso de deliberar, discutir, convenir sobre los términos de un contrato, acordar los términos de una transacción, endosar un instrumento negociable mediante endoso por el tenedor o portador a otra persona o entidad. Estamos de regreso aquí en A Todas Luces, doctor. Y bueno, de que comentarles hoy la portada del periódico Reforma, que me llama mucho la atención porque ya no nos extraña nada, o sea, ya no nos sorprende. Desvían hacia el PRI concursos falsos, desvían recursos por más de 250 millones de pesos al tricolor, concursos falsos. O sea, ni para eso invierten. Imagínate, son cursos de capacitación, software para poder estar al día en todo lo que es la parte tecnológica, o sea, ni para eso. O sea, ya es de verdad. Y en esta nota están hablando del PRI nacional. El gobierno de Chihuahua que encabeza César Duarte, hablando de Chihuahua, básicamente. Pero eso se dio también en Quintana Roo. Sí, por supuesto. En cursos y en concursos y en equipo. Acuérdate los millones y millones que se gastó Borges en sus softwares famosos. Ajá. Y que ni hay tal, ni están los equipos, ni están los programas. Y fueron millonadas de dinero. Sí, aquí lo que se denuncia, por ejemplo, y una de las cosas es que el líder del PRI, Manuel Beltrones, que era cuando estaba como presidente de ese partido, se les lindó ayer de unas acusaciones del ex tesorero de César Duarte, quien denunció que el Tricolor y Hacienda diseñaron un plan para desviar recursos hacia campañas electorales. Fíjate, y lo dice su propia gente, ¿eh? Sí, claro, alguien que ya le quedaron mal, entonces que ya se vuelve un informante. Así es. Un informante que no que esté informando a la PGR, sino públicamente y políticamente ya se cobijó con algún otro partido. Fíjate, lo estoy diciendo sin haber leído la nota, pero así es la cosa. Y entonces ahora viene y los acusa él, que fue parte de eso. Se deslinda Beltrones, pero ¿quién era el secretario de Hacienda cuando eso, Norma? Así es, bueno. Videgaray. Aquí entonces, el tema ahora es... el que ya está quedando embarrado es Videgaray, que fue en todo caso el que trianguló estos dineros en todo caso, ¿no? Y todo esto se da porque obviamente en las investigaciones que se están dando en el gobierno de Chihuahua, allá con el señor... Chihuahua, con el otro Duarte. No, sí, pero debido a las investigaciones que está dando ahorita en este gobierno del gobierno actual de Chihuahua... Vio la procedencia de los dineros. Exactamente, y el tesorero de César Duarte, del anterior gobernador, es el que está haciendo la denuncia, porque obviamente lo están investigando dónde está el desvío de recursos de todo eso. Para que no vayan a decir que fui yo, mejor empiezo a decir por dónde vino la cosa. Exactamente, y eso es lo que se está dando a conocer, porque bueno, pues finalmente todo ese dinero que le están adjudicando ahorita precisamente al ex tesorero del gobierno de Duarte,
está diciendo, bueno, yo no tuve la culpa. Y esos dineros venían del otro Duarte. Así es. O sea, entre Duartes te veas, ¿no? Eso se origina con Duarte el de Veracruz, pero también llega a Duarte el de Chihuahua. O sea, pues es obvio. Sí, bueno, era todo un modus operandi, claro. Y eso es lo que se está sabiendo. Pero esos dineros fueron... Bueno, acuérdate cuando llegaron esas maletas al aeropuerto de Toluca. Ajá. Maletas llenas de dinero, que vienen del gobierno de Veracruz precisamente. Sí, así. También de Duarte, Javier, ¿no? De Javier Duarte. Entonces, cuando ya empiezas a ver que empieza a salir por todas las coladeras, es que hay algo podrido abajo, ¿no? Bueno, lo sabemos. Pero bueno, maletas llenas de dinero procedente del estado de Veracruz, ahora estas triangulaciones que estamos viendo, lo de las vacunas, bueno, si no movió a este país el hecho de que en Veracruz le pusieran vacunas falsas a los niños de enfermedades graves, tratamientos para el cáncer, ¿no? Que les ponían agua destilada. Si eso no movió a este país, si eso no nos despertó, pues ya que nos va a andar despertando desvío de dineros que se dan todos los días en todos los estados y en todos los municipios de este país. Así es. Pues este es prácticamente lo que hoy el periódico Reforma trae en su denuncia. Obviamente todo el modus operandi del PRI nacional con los gobiernos, precisamente, ¿verdad? Cómo había un modus operandi precisamente para desviar fondos en software, todas estas informaciones y capacitación para sus propios militantes, era como maquinaban para desviar y triangular en el desvío de recursos. Como hemos hablado aquí. O sea, aquí no sé, aquí no hay. Hablábamos de constructoras, ¿no? Hoy hablamos de software. Todos los temas que usted quiera. Bueno, en el gobierno de quién fue aquí municipal, creo que el de García Salvidea, había ahí facturas en el DIF cuando fue las fiestas patrias en septiembre. 1 millón de pesos de banderitas que se repartieron a los niños, sí, ¿no? sí me acuerdo. O sea, cosas inauditas, ¿no? Refrescos, 500,000 pesos, o sea, sí. facturas y facturas y facturas. Pues, no, esos son maestros, ¿no? De él. ¿Qué nos extraña? Y bueno, ahorita ya que vienen las próximas elecciones, empezamos a ver el jaloneo en todos los partidos, eso de las candidaturas, no se crea usted que es para el mejor hombre o la mejor mujer, ¿eh? Las candidaturas son para quien aporte más dinero, ¿eh? Llámese en especie para el partido. Sí, o sea, las candidaturas se venden. Entonces, pero en todos, no están los buenos y los malos. Todos son iguales. Y cada uno le dice al otro que el otro es el partido de los malos, cuando todos son iguales. Entonces, esto es lógica pura. Si a ti te cuesta la candidatura y luego además le tienes que meter dinero a la campaña, tú estás haciendo una inversión, estás comprando una franquicia, tú vas a llegar a sacar dinero. No vas a llegar a servir al pueblo. No es que el pueblo vino y te eligió a ti por ser el mejor hombre o la mejor mujer porque tú puedes hacer un cambio para la sociedad. No, tú le metiste dinero y vienes a sacar dinero. Y eso es por lo que son impuestos tras impuestos tras impuestos, porque todo el mundo quiere sacar dinero del gobierno. Y no solo quieren, lo hacen. Así es, pero bueno, te digo, o sea, aquí lo que no se salva es que todos entran en el ajo, o sea, llámese desde dependencias, en este caso como la Secretaría de Hacienda de ese estado de Chihuahua, hasta los partidos, ¿verdad? O sea, aquí o sea, esos no perdonan nada. Y por eso no pasa nada. Claro. Porque como todos están involucrados, pues no va a pasar nada. Así es. No va a pasar nada. Pues si los metemos a todos a la cárcel, ¿quién cierra la puerta? Así es. Esa es la paradoja, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema. Y bueno, otra tragedia, pues déjame platicar, porque son tragedias final del día, que sucedió el día de ayer aquí en nuestro estado, básicamente sobre el tema de que ayer murieron 11 extranjeros en un accidente aquí en Quintana Roo. Sí, hombre, y eso es algo, bueno, pues fue un accidente muy lamentable que sucedió el día de ayer, las primeras horas del día de ayer, donde 11 turistas extranjeros, entre ellos un menor de edad y un guía mexicano, fallecieron ayer y resultaron prácticamente alrededor de más de 20 heridos. Sí. Tras volcarse un autobús. Iban en el autobús. Se habla de 11, de 12 muertos y los demás, pues muchos heridos, incluso de gravedad. Así es, estos eran turistas estadounidenses, italianos, suecos y brasileños. Había europeos también. Así, el grupo se dirigía a la zona arqueológica de Chacchoven, a unos 80 kilómetros de Mahahual, donde los visitantes habían arribado en 2 cruceros de Royal Caribbean.
de aquí de Cozumel. Sí, hombre, era una visita rapidita. Uno de ellos, sí. Y aquí quedaron, de verdad, lo que es tener cita con la muerte. Sí, muy lamentable este accidente. Y bueno, el lunes fue que llegaron a la ciudad de Cozumel, y de ahí, bueno, era hacer este tour por esta zona arqueológica. Inmediatamente ayer la empresa obviamente mandó un comunicado de decir de que pues, fue un accidente de este crucero, porque no era una empresa local. Pero la empresa local sí les estaba dando el servicio del tour. Así es, exactamente. O sea que sí estaba involucrada. Digo, yo no me quiero adelantar, no he visto información por ningún lado ya detallada y técnica de las razones del accidente. Ojalá y se esclarezca bien y ojalá y quede claro que fue un accidente. Porque donde haya sido una negligencia por la que se originó el accidente, no, aquí el tema entonces es de que eso sí sería grave para la promoción negativa que tendría que ayer la fiscalía informó que el autobús se salió de la carretera, no fue un choque, se salió de la carretera. Salió? Porque traía el eje que no le habían dado mantenimiento y se le salió una llanta. ¿Por qué? El chofer se pestañó y se quedó dormido, de hecho huyó del lugar. Por eso te digo que ojalá y se aclare muy bien, tienen que ser impecables en su investigación las autoridades, porque después de todo lo que cuesta posicionar el destino, el nombre para que esto digo, no es que nos va a tirar esto de ninguna manera, pero sí sería interesante que sea muy impecable la investigación, que sea muy abierta para todos los consulados, para todas las autoridades, incluso para todos los familiares, que les quede claro, fue un accidente, y el accidente pasa en cualquier parte del mundo, ni modo, les tocó así, pero sí hay que ser muy impecables para que no haya ninguna duda de ningún tipo. Sí, te digo, ayer inmediatamente las mismas autoridades y la propia empresa de la naviera, sí, fue la que informó de, bueno, pues fue realmente un accidente. El chofer se quedó dormido, como pestañeando porque salió de la carretera, o sea, no hay índices de que haya chocado o reventado una llanta ni nada de eso. Y de hecho, pues el propio chofer pues, se emprendió la fuga, ¿no? O sea, chofer pero no, está un problemón. Eso fue lo que, pues fue una volcadura fatal básicamente el que sucediera esto, ¿no? En fin, muy lamentable el lugar de este accidente. Ese trágico accidente, porque fue un trágico accidente. Y bueno, eso fue lo que pasó ayer. Otra de las cosas que tenemos que comentar, pues es el tema del dólar, doctor. Ayer cerró el dólar en 19.50. ¿Qué tal? Ahí va otra vez para arriba el dólar. Ahí va, sí, o sea, lo que se mencionaba ya si no había esa estabilidad económica de lo que se vino hablando desde inicios, como a mediados de año, ¿no? Fue cuando empezó ya todo el tema de las primeras alertas rojas, dijéramos, que dieron algunos especialistas en el tema financiero, el decir que a finales de año nos íbamos casi a 20 Pero pesos también el dólar, ¿no? el anuncio ya definitivo en Estados Unidos del cierre, digamos, aparente del Tratado de Libre Comercio, es lo que realmente viene a hacer este disparo. Pero muy interesante algunos comentarios que escuchaba yo hoy en la mañana, en el sentido de que no porque se cierra el Tratado de Libre Comercio como se conocía, se cierra el comercio con Estados Unidos, que son cosas muy diferentes. Una cosa es que había como que ciertas herramientas para hacer ese tratado más expedito, pero antes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México ya tenía comercio con Estados Unidos. Incluso se hablan todavía de cantidades programadas para invertir en México de parte de inversionistas americanos, que son cifras que se mantienen muy estables. O sea, las inversiones programadas, las grandes empresas americanas que ya tenían proyectos en México no los van a suspender por eso. Van a seguir, probablemente les va a costar más trabajo el camino en muchos sentidos, porque ya no tiene esta herramienta precisamente del Tratado de Libre Comercio, pero la inversión americana va a seguir. Entonces, y por ejemplo, se hablaba de muchas exportaciones fijas que hay también al vecino país del norte, que siguen. No es que, ya no hay Tratado de Libre Comercio, ya toda esta mercancía no se va a Estados Unidos. Sí se va, pero por los mecanismos, para dar un ejemplo, se cerró la carretera de Cuota, pero todas las otras carreteras siguen funcionando. O sea, sí se va a dificultar un poco el tránsito, sí,
pero no es que está cerrado, ¿no? Así es. Entonces, eso también hay que tomarlo con la medida mesura, y hoy el dólar pues sí repunta hacia arriba. Y todo también fue por el tema de ayer que fue la aprobación de la reforma fiscal de Trump. Claro, es que ahí viene, es parte de lo mismo, esta reforma fiscal que envuelve también el Tratado de Libre Comercio. Y entonces ahí viene como que un paniquito. Y son el sistema económico es muy sensible, la parte financiera, y enseguida vamos a ese pico. Recordemos que hace algunos meses el dólar llegó a 20 pesos, Norma. Y después se bajó hasta 17 en determinado momento, ¿no? Entonces son las fluctuaciones que vamos a ir viendo. Hoy está a 19 y pico. Sí, 19.50. Tal vez yo creo que va a cerrar el año todavía un poco más alto, que va a llegar a los 20, va a rozar, incluso va a pasar un poco los 20, pero yo creo que en los primeros meses del año que viene se va a estabilizar otra vez un poco a la baja. Cuando venga ya otra vez la estabilidad. Cuando vean que no pasó nada, ¿no? Es el susto de que puede pasar. Pero nuestro mayor problema no es la fluctuación del dólar con el peso. Nuestro mayor problema, y lo tenemos que tener claro y visualizarlo y enfrentarlo, es la corrupción tan grande que hay en este país, a todos los niveles. Si en este país no se desviara dinero por corrupción, seríamos una verdadera potencia mundial. Pero producimos, México es el número 1 en creación de millonarios. Bueno, estarán contentos algunos porque sí tenemos el número 1 en algo, ¿no? Creamos millonarios, y la mayoría de esos millonarios, todos eran políticos, todos trabajaban en el gobierno, o para el gobierno, ¿no? Cuando son alianzas estratégicas. Pero bueno, me llamó mucho la atención una nota que me pareció jocosa y por eso la menciono. Ahora hablando de elecciones, ver al empresario Córdoba Lira, Francisco Córdoba Lira, diciendo que ya los políticos nos tienen hartos, que saltan de un lado a otro. Los famosos chapulines. Que es cierto, ¿no? Son chapulines y anda viendo qué sacan. Pero no me dejó de llamar la atención el tono empresarial, voy a decirlo así, muy mojigato, ¿no? Con golpes de pecho. Cuando yo veo a todas las esposas de los empresarios famosos, Normita, en Quintana Roo, con la misma actitud, las mandan sus maridos y son damas de compañía de la esposa del gobernador en turno. Entonces, si tú ves a las damas esposas de empresarios, en general no son todas, pero la mayoría, las que acostumbran a acompañar y hacer este séquito de acompañamiento de las primeras damas, de veras es vomitivo, porque tú ves a las mismas señoras que andaban con Borges de arriba a abajo en todos sus actos sociales, ¿no? Y en la primera comunión del niño, ¿no? Estaban en primera fila. Y después andaban con Chanito de arriba abajo, lo llevaron a presentar, ahí lo tuvieron en el carnaval aquí de Cancún, en el centro de convenciones, ahí arropando a Chanito. Nuestro próximo, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Bueno, sabes de lo que estoy hablando. Y ahora son las mismas damas que andan de arriba para abajo con la esposa de Carlos Joaquín. Entonces, ciertamente los políticos cambian a como les conviene, ¿no? Es una prostitución esto. Pero, pues, muchos empresarios que mejor ni hablen, porque allá andan también alineándose como más les conviene. Y el que tenga el poder, a ese le hacemos caravana, con ese nos alineamos. Hay muchos que dan la cara, ciertamente no estoy hablando de la mayoría de los empresarios ni por mucho, pero hay un grupito que de veras, ahí está del AME, de lo que sea, del político gobernador en turno, ahí están muy paraditos en primera fila. No sé cómo les da vergüenza a esas señoras estar de veras y se agrupan y hacen sus grupos. Y hacen supongo que es como la política, porque tú ves a la gente que viene trabajando con Carlos Joaquín y ya después ya son las amiguitas de las que eran sus contras, porque ellas venían con Chanito, pero ya toman el té junto, ya nos aceptamos, ya somos amiguitas. Entonces, no tiene ninguna diferencia con los políticos. Están haciendo también política, grilla a su nivel, por conveniencias también, pero ¿dónde se separa la línea de los políticos o del mexicano empresarial o profesionista o lo que sea, donde tenemos la misma práctica? Realmente ese era el objetivo de este comentario.
que es muy fácil decir, no, es que los políticos son todos corruptos. Pues sí, pero los políticos finalmente son el resultado de una sociedad que somos nosotros. Y si nosotros en nuestra personalidad e individualidad somos así, pues eso es lo que va a haber, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiando nuestra visión personal para que México dé políticos diferentes. Y tenemos que ir fortaleciendo nuestro repudio precisamente a esa corrupción, porque si resulta que porque yo fui corrupto y ahora soy millonario, todo el mundo me alaba, todo el mundo me pone tapete rojo, pues por eso los chamaquitos en el norte juegan a ser narcos. Claro. Y quieren ser narco, esa es la figura respetable en la sociedad. Entonces ya no juegan con camiones, ¿no? Ahora juegan con metralletitas y cosas, porque yo voy a ser narco. Tú te das una ojeada por esas revistas sociales que existen aquí en Quintana Roo y ves exactamente a los mismos personajes, como me mencionas. Claro que ahora cambia la figura del gobernante, pero son exactamente igual, los mismos cumpleaños, los mismos bautizos, o sea, siempre es lo mismo, o sea, lo que vivimos en el pasado lo estamos viendo actualmente, efectivamente. Son las cortes como se daban en el pasado, ¿no? Las cortes en los diferentes reinos, que precisamente... Bueno, pero hay niveles, me quedo, aquí los caribeños. Pues sí, pero no te da risa ver que andaban de arriba para abajo con Chanito, el candidato. No, primero con y Borge. Le iban, sí, no, con Borge, y con Félix, y con quien les pongan enfrente, y le ponen su tapete rojo, le caravanean, y te da risa ver que yo soy de la mejor sociedad de Cancún, y yo soy muy recto, y andan caravaneándole al gobernante. De veras, qué risa haberlas visto con Chanito de arriba abajo. En el carnaval, y cuando se apestó Chanito, ups, ya nadie y ahora las ves sonrientes, en los nuevos eventos sociales del gobierno en turno. Yo soy joaquinista. Así ¿no? es. Yo no me Viva el rey, acuerdo. Muera el rey. Así es esto, así lo acabas de decir. Muera el rey, viva el rey. Son otros tiempos. De veras vergonzoso. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la lección para sus hijos, para sus familiares, para la sociedad en general? ¿De eso se trata? De fingir y alabar y adular para que yo tenga alguna conveniencia, alguna prebenda. Así es, Triste. definitivamente es muy triste. La realidad de sectores sociales que además se creen los sectores, la cancunique. Y no hablo de toda, no hablo de toda, pero sí te da, la verdad. Es triste porque definitivamente al no haber ese arraigo, esa identidad que se tiene como ciudad, básicamente de la zona norte del estado de Quintana Roo, porque es lo mismo que sucede en Chetumal. Es lo que se llama más aquí en el norte. O Cozumel, a diferencia de Cancún, Playa del Carmen, toda la parte norte, dijéramos más, que es donde hay mayor población extranjera. Y que de gente que venimos de muchos lados. Entonces, el no tener esa identidad como ciudad, pues permite que exista este tipo de cosas, porque son los mismos de siempre. Son la gente que llegó aquí hace 40 años, pionera, obviamente tiene su reconocimiento. Que debería ser la que más defienda una identidad en todo caso. Así es, y no. Al contrario. Es la que más se prostituye. Exactamente. Ese es lo no lamentable. Quiero perder mi estatus especial y yo al que me digan yo a ese le caravaneo. Así ¿no? es. Porque si tú te das ahora sí que cuando digo, ojeando revistas de antaño y de ahora, ves los mismos personajes, obviamente ya con los mismos ganas. A veces criticando de que el pueblo de México vende su voto por una despensa. Bueno, tú vendes el tuyo por un desayuno. Para estar ahí en la foto con la primera dama, pues sale lo mismo. Bueno, son los mismos personajes que estaban hace 30 años jóvenes, ¿verdad? Y que ahora ya tienen canas, pero son los mismos personajes. Y bueno, ese es, como bien dices, la cancunique. Viva el rey. De nuestra ciudad. Viva el rey, muera el rey. Así es que anote a todos los que dicen pestes de López Obrador. Porque ya veremos a muchos de esos adulándolo. No, hay el peje querido, sí, yo siempre lo he querido tanto, es tan bueno, ¿no? Todo lo que necesita el peje para ser lindo es ganar. Y entonces sí, va a ser un gran hombre. Sí, o con Ricardo Anaya. El que caiga, el que caiga, ¿no? El que Así caiga. es. Bueno, ya quisiéramos ver ahora, ¿verdad? Ahora que si es posible que regrese Borge, que tal parece que va a estar aquí en Chetumal. ¿Cuántos tantos amigos de esos que estaban ahí en sus primeras fotos
Lo van a visitar. Pero vamos a ver, ahora sí que ya se está volviendo un programa interesante de chisme político. Pero vamos pues a ver cosas muy interesantes, Norma. En el momento que llegue Borges y entre a la cárcel, ni un amigo. Donde Borges empieza a caminar en la calle, en lo que hace el proceso, y pues a lo mejor no entra, y está bien cargado y se puede hacer muchos negocios con él, pues... entonces ahí van a empezar a saludarlo tímidamente de lejitos. Yo aquí estoy, yo sigo siendo amigo, no va a ser que sí salga, ¿no? Fíjate no va a ser que sí, no, que siempre va para adentro. Ay, no, otra vez me hago para atrás. Y empezamos a ver eso tan penoso que de veras, hasta en las situaciones más tristes, hay amigos y enemigos. A mí me consta, en el caso de Mario Villanueva Madrid, cómo tiene gente que nunca lo dejó solo, gente que lo iba a visitar a la cárcel, que le escribía, o sea, lo de siempre, ahí es donde conoció Mario a sus verdaderos amigos, ¿no? Así es. Y los hay, pero la mayoría, bye. Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar al señor Mario Villanueva en la cárcel, en la Ciudad de México, allá en el Reclusorio Norte, y una de las veces que estuve ahí con él platicando, le preguntaba yo que cuál había sido su gran error cuando fue gobernante. Y me dijo, 2 errores tuve. Uno fue el haberme apartado tanto de mi familia, porque al final del día, los que están contigo ahora... Los que sí se quedan al final es tu familia. Claro. Y en ciertos momentos del goce del poder los haces a un lado. Así es. Y 2, es haberme peleado con la familia Joaquín. O sea, eso, para él sí era algo... Ese grave error. Que le sucede a muchos. Porque vamos a quitarle lo de familia Joaquín y vamos a decirle pelearme con un poder muy fuerte en Quintana Roo. Un político no puede hacer eso. No, pues no. Ante toda la política, primero prevalece el poder económico y después el político. Y además, Norma, habría que decir, de veras, que Mario Villanueva es el que se peleó con la familia Joaquín, no la familia Joaquín con él. No. Él fue el que, yo ya soy lo que le pasa a todos. Así es. ¿No? Bueno, ahí está Borges, ahí está Félix, os digo, pero bueno. Todos. Y fíjate que hablando precisamente del tema Borges, déjeme decirle, porque ayer Abel Barajas, que es uno de los mejores periodistas que tiene el periódico Reforma, publica una nota donde el exmandatario Roberto Borges no quiere enfrentar a la justicia de Quintana Roo y prefirió una vez más que se consuma su extradición de Panamá responder a los cargos por lavado a lo que le imputó el juez federal en el Estado de México. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia del exgobernador quintanarroense responde a que cuente con una suspensión que impide ejecutar la orden de aprehensión en su contra por el lavado de dinero que obtuvo por parte de la PGR. En cambio, no cuenta con amparos que lo protegen de órdenes de aprehensión por 3 delitos del fuero común que le imputa la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Mediante un escrito, Borges solicita ser puesto a disposición del juez federal que ordenó su arresto por lavado de dinero y no ante los órganos jurisdiccionales de su estado que también, o sea, del estado de aquí, emitieron mandatos por captura de delitos del fuero común. O sea, él se quiere ir solamente por los delitos de allá de la Ciudad de México, de la PGR, no los del estado. Sí, y uno diría, y bueno, y él es indiciado, ¿por qué tendría que decidir a dónde va? Bueno, es la parte de la estrategia de los abogados. Pero viene también la parte política. Así, ¿no? Aquí, Entonces, por ejemplo... ¿en qué estado hay muchísima más dirección y influencia directa? Pues en el Estado de México que en el Estado de Quintana Roo. Por supuesto. Entonces, pues vamos a ver si de veras se lo llevan para allá o si lo mandan para acá. Eso va a decir mucho. Esa es la parte de la estrategia, a eso iba, porque un día después de que la Corte Suprema de Panamá le negara de forma definitiva todos sus recursos legales y que se tenía que presentar, o sea, que su extradición iba a darse, porque le ha estado retrasando esa extradición, sus abogados, obviamente, pues presentó un escrito con petición ante Enrique Beltrán Santos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México en el Zahualcóyotl. En el texto, Borges dice que su deseo de esclarecer los hechos investigados y demostrar su inocencia aseguran fuentes allegadas al caso. O sea, el tema es que el señor no quiere venir a que sus juicios se den aquí en Quintana Roo. Pues no, que quería mucho Quintana Roo. Sí, pero ella sabe que Quintana Roo no lo quiere porque pasaron muchas cosas irregulares en su gobierno
Y entonces ya hay imagínate si hacemos un recuento de los afectados por el gobierno de Borges, porque generalmente con un mal gobierno, Norma, se dice, se robaron tanto dinero aquí, se desapareció tanto dinero allá, se desviaron tantos recursos, pero realmente cuando aterrizamos eso al daño directo de las personas, alguna vez lo dijimos en estos micrófonos, simplemente hablando, por ejemplo, del Hospital General, que se atrasó tanto ese Hospital General, que hubo ahí una corrupción clarísima porque no se terminaba, porque lo que se hacía estaba mal hecho. ¿Tú sabes cuánta gente se pudo haber salvado si hubiera estado ese Hospital General? No, Bueno, por supuesto. eso es algo directo, Sí, son las imputable consecuencias del a mal los gobierno, funcionarios claro. responsables de eso. Y tú sabes cuántos jóvenes que hoy están en bandas en diferentes regiones de este estado pudieron haber estudiado si hubiera habido escuela que les diera acceso para estudiar. Su futuro pudo haber sido diferente, pero no tuvieron la infraestructura, no tuvieron dónde estudiar y su destino se fue para otro lado. O sea, hay tantas cosas que fueron pasando por lo que hicieron, que de veras cuando a la gente que le gusta hablar del karma, yo creo que los funcionarios que le entran a esto, no les cae el 20, o sea, definitivamente del karmototota, de todos los destinos de tanta gente en los que ellos tuvieron que ver. O la satisfacción, yo no creo que porque se empieza a volver algo muy relativo, ¿no? Que alguien que diga que tiene 10,000 millones de dólares en una cuenta, finalmente vive igual que otro que tiene 500 millones. Finalmente su vida diaria es igual. Y la satisfacción de que él podría decir es que yo le di escuelas a tantos niños de Quintana Roo, yo le di hospitales, yo le di a los ancianos un lugar de protección. Pero eso ¿Te no les imaginas? importa. Es que esa es la verdadera felicidad. ¿Te imaginas cómo se podría sentir una persona Pero que hizo eso todo es- eso por su pueblo? Eso es lo que te da, Pero no o sea, tienen conciencia a una absoluta. persona que tiene valores, doctor. O sea, estos muchachos, porque no podemos llamar a otro mundo, estos Pues sí. muchachos que eran el exgobernador y sus secuaces alrededor, otros enanos que tenía alrededor, Completamente salameros. inconscientes. Sí, yo veía, me recuerdo mucho, por ejemplo, hasta el fotógrafo de Roberto Borges, lo veías ahí como delincuente operando cosas y demás, porque eso eran delincuentes Todos, chamacos todos. que usaron las instituciones para delinquir. O sea, ¿dónde en la cabeza te cabe que las instituciones las usen precisamente para, pues, con perdón de la palabra, para Sí, fregar a la gente? Pues eso sí, es lo que sí, hicieron. sí, sí. O sea, me gusta tu terreno, me lo llevo, me gusta eso, o sea, así operaban. O sea, era Verdaderos- realmente atroz lo que hacían, verdaderos y que además capitos. siguen algunos personajes todavía aquí por, siguen, por la ciudad. y siguen haciendo la lucha para armar otra vez el tinglado, ¿no? En lugar de estar ya calladitos y cooperando. No, Y- al contrario, se y- siguen exhibiendo, pero bueno, hay parte del tema, Y aquí en Benito Juárez tenemos un semillero de eso, ¿eh? pero bastantes. Un semillerote. Doctor, ya nos vamos porque ya se nos Ya acabó nos el tiempo, vamos. pero todavía hay esto mucho de que hablar. Concretamente es de que si Roberto Borges pisa suelo mexicano, pues quiere irse directo al Estado de México y no quiere enfrentar las acusaciones que tiene que enfrentar aquí ante el Estado de Quintana Roo. Pero bueno, eso todavía se va a tener Está que... por verse. Así es. Depende, óigalo usted, no de una verdad jurídica, va a depender de cuestiones políticas. Y de la habilidad de los abogados. Sí, pero la habilidad de los abogados no se le impone a una decisión política. Eso sí. Ahí está el Baester, que no había podido salir, pero de repente hubo un acuerdo político y al otro día estaba en su casa. Entonces, en este país, desgraciadamente, pesan más o los acuerdos, o a veces no es que sea un acuerdo, sino una conveniencia política. A ver, ¿dónde nos conviene más a Mario Villanueva? Digo, a Roberto Borges ahorita. ¿Dónde nos conviene más en este momento de elecciones? Y no te extrañe que esa tan cacareada extradición la estén guardando para el momento más oportuno que en ese mosaico político les convenga más. Por supuesto que así va a ser. Seguramente así va a ser. Pero bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Pásela usted muy bien y ya preparándonos para la noche navideña. Muy buen día. Muy buenos días. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. A todas luces.